en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Bueno, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? El pastor no se encuentra, pero no anda paseando, siempre en la labor de nuestro Dios, ¿verdad? Anda predicando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, y vámonos al versículo 22 al 33. Amén. Como dijo el pastor, ya estamos en las grandes ligas, así que, ¿verdad? Ya no vemos así nomás. Amén. Versículo 22, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿A dónde estaba? En medio del mar, y además de estar en medio del mar, dice que estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta hora, Señor. Le pedimos que sea usted hablando en nuestros corazones, Señor. Que sea usted, Señor, llenándonos, Padre Santo, esa necesidad que hay en nuestro interior, esa necesidad espiritual, Padre Celestial. Concédenos, Padre Santo, esas peticiones que tenemos delante de tu presencia. En esta hora le damos gracias, Señor. Háblenos a nuestros corazones y use siempre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El título de esta meditación, de esta palabra es: no temas, yo te ayudo. Amén. No temas, yo te ayudo. Esta no es palabra mía, sino que es palabra de Dios. Dios nos dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Este mismo pasaje, como otros que están en los evangelios, se encuentra también en otros evangelios, ¿verdad? Este pasaje lo encontramos también en San Marcos 6, ¿verdad? Del 45 al 52, y en Juan 6, del 16 al 21. Al comparar, ¿verdad? Siempre en los tres mensajes, siempre hay una diferencia, ¿verdad? En cada uno de ellos. Y en este caso, pues aquí en Mateo lo que encontramos es que está la explicación o detalladamente todo lo que aconteció en ese momento. No aparece en los otros cuando Pedro, ¿verdad?, quiso caminar, intentó caminar sobre el mar, más aquí en Mateo sí, ¿verdad? Aquí sí lo podemos encontrar. Vemos ahí pues
También en Mateo capítulo 8 se encuentra otro pasaje similar a este, donde el Señor también dice que el Señor Jesús calmó la tempestad, pero no es el mismo pasaje, no es el mismo momento, ¿verdad? Ese es otro en el que el Señor también tuvo que, ¿verdad?, accionar. En el otro ya lo hemos escuchado, es cuando el Señor Jesús iba en la barca y Él se durmió y los discípulos afligidos lo despertaron, ¿verdad?, para que el Señor calmara esa tempestad. Amén. Pues así, ¿verdad? Nosotros muchas veces pasamos varias dificultades en nuestras vidas. En este pasaje nosotros vemos, ¿verdad?, que los discípulos estaban, ¿verdad?, preocupados, ya estaban en medio, ¿verdad?, del mar y las olas les estaba azotando la barca. Ellos tenían temor, ¿verdad?, de que esa barca volteara o que se ahogaran ellos. Entonces así también a veces nosotros pasamos varias dificultades en nuestras vidas, en las cuales nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados, nos sentimos afligidos, aunque sabemos que tenemos a Dios que siempre nos ayuda, pero aún con todo eso a veces sí nos afligimos tanto y vemos para acá, vemos para allá, para todos lados y buscamos ayuda a todas partes y se nos olvida que Dios está ahí. Dios está allí para ayudarnos. Amén. Entonces el Señor pues siempre está ahí para decirnos, ¿cómo le dijo a ellos? Que no tuvieran temor. Amén. Que no tuvieran temor. Ahí dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el Señor a veces así nos dice, pero a veces nosotros no escuchamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, ¿qué te pasa? Acuérdate que yo soy tu Padre, que yo estoy a tu lado, que yo te puedo ayudar, pero nosotros andamos tan angustiados que buscamos ayudas en todas partes y se nos olvida que el que verdaderamente nos va a ayudar es el Señor. Amén. No es fácil, ¿verdad?, pasar por una prueba, por una enfermedad difícil, no es fácil, pero pues el Señor siempre está ahí para ayudarnos. En este pasaje, ¿verdad?, Dios nos da algunas instrucciones de cómo nosotros debemos de tener esa confianza en Él, esa confianza de que Él no va a permitir que nuestra vida sea hundida, que nuestra barca sea hundida, que nuestra familia sea dividida. Él no va a permitir eso. Y nosotros pues debemos de buscar de Él cada día. Y algunas de las instrucciones que podemos ver allí, la primera es obedece a su palabra. No es extraña esta instrucción, todos lo sabemos. Amén. Todos lo sabemos, el Señor nos manda que obedezcamos su palabra. Y aquí pues podemos ver que el Señor dio una orden a los discípulos. Veamos el versículo 22, el primer versículo ahí que estábamos leyendo. Amén. Enseguida Jesús, ¿qué dice? Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. El Señor Jesús no les dijo, discípulos, ¿quieren subirse en la barca? No dice, por favor, súbanse en la barca, ya después nos vamos a ver. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Los hizo subir. Prácticamente los obligó, ¿verdad? Se van a subir, se van para allá, yo allá los voy a encontrar. Y muchas veces Dios nos da así unas órdenes a nosotros, las cuales a veces nosotros nos hacemos los sordos. Amén. Dios a veces, bueno, en su palabra está el mandato, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor no nos pregunta, ¿querés ir a predicar mi palabra? ¿Querés ir a evangelizar? No, Él no nos está preguntando ni nos está pidiendo el favor, nos está mandando. Amén. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta obedecer la palabra de Dios, obedecer a lo que Dios nos manda. Amén.
Así pues, esa es la primera, obedece su palabra. El Señor quería, ¿verdad?, que los discípulos obedecieran. Y además de eso, también Él quería que los discípulos crecieran espiritualmente, porque el Señor los andaba preparando. El Señor Jesús los andaba preparando. Y los estaba probando a ver si ellos eran obedientes. Amén. Los estaba probando, ¿verdad? Y ellos pues obedecieron y subieron en la barca y empezaron, ¿verdad?, hacia adentro del mar. Y les digo, muchas veces Dios nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer. Amén. Nos ha dicho el Señor que vayamos a evangelizar. No levante la mano porque no le voy a decir a quién le ha dicho, pero sí a todos nos ha dicho. Amén. Nos ha dicho el Señor, congregate, y muchas veces nos cuesta estar aquí en la iglesia. Amén. Porque la verdad hay muchas cosas que hacer en la casa, que los oficios, que qué sé yo, la familia. Algunas esposas yo sé que les cuesta porque el esposo no es cristiano y les cuesta, pero debemos de hacer el esfuerzo de estar en la casa del Señor. Y el Señor nos manda, ¿verdad?, muchas veces nos dice, congregate, congréguese, búsqueme, vaya a predicar mi palabra. De muchas formas. Usted no puede decir, es que Dios no me ha hablado. Ni una vez he oído yo que Dios me hable. ¿Quién ha dicho eso? El Señor nos habla por medio de la palabra. El Señor nos habla por medio de las predicaciones. El Señor nos habla por medio de los pastores. El Señor nos habla aún en una alabanza. Dios nos está hablando. Y déjenme decirle que también, aún por nuestros niños, Dios nos está hablando, porque los niños son más sensibles que nosotros. Ellos escuchan audiblemente la voz de Dios. Decirles que te lleven a la iglesia, si no, no te van a llevar. Amén. Y ahí pues Dios nos está hablando, ¿verdad? No esperar a que audiblemente escuchemos la voz de Dios, porque sí, realmente muchas veces Dios nos habla, pero nosotros nos hacemos los sordos. Y le voy a decir por qué. En el caso mío, el Señor siempre me ha dicho que quiere verme predicando su palabra. A mí me cuesta, no es fácil estar aquí enfrente, pero el Señor siempre me está demandando eso, ¿verdad? Y le voy a contar, quizás algunos no saben, la hermana Silvia con el pastor David nos acompañaron una vez hace, no sé, como unos 4 o 5 años o más quizás. Esa vez vino el pastor Juan Carlos, el que estaba en los Vertientes, que él ya falleció. Él vino un día a la casa y me vino a visitar y a buscar y me dijo, hermana, necesitamos y queremos que este día, tal fecha, vaya a la iglesia y vaya a predicar. Y yo, ¿qué? Algunas veces yo en San Francisco, algunos eventos yo prediqué allá, ¿verdad? Pero les repito, no es fácil, a mí me cuesta. Yo le digo al Señor, yo quiero servirle, pero que usted me use y que Él sea el que nos dé la palabra, amén. Porque eso así es, Él nos manda, pero nos da la herramienta también. No nos manda con las manos vacías, Él nos manda a hacer algo y nos da las herramientas, amén. Y así fue esa vez, vinieron y bueno, dije yo, está bien, yo no me puedo negar porque yo sé que es mandato de Dios. Y fuimos esa vez, bueno, después ya pasó el tiempo y dije yo, el pastor ya no está, gracias a Dios ya no, digo gracias a Dios por mí, no porque él no está, porque sí sentimos mucho, ¿verdad?, lo acontecido ahí. Pero bueno, dije yo, ya se acabaron las invitaciones, ahora sí me quedo aquí en la iglesia y solo con la alabanza, ¿verdad?, y todo.
A los días aparece el pastor Vélez y con lo mismo. El pastor Walter también siempre me dice él, tenés que predicar. Y bueno, he ido como 2 veces, ahorita ya tengo otra que ya me dijo también que con otra fecha para ir. Y ahora ya no solo él, sino que hoy hasta el pastor Walter, vaya, me dijo, hoy cuando yo no esté, usted se va a quedar predicando. Yo sé que no es que él quiera que yo esté aquí, ni yo quiero estar aquí. Yo sé que no soy yo o que no es ningún pastor el que nos va a dar la bendición. La palabra siempre viene de parte de Dios. Nosotros solo somos unos instrumentos usados por Dios. Y si nos dejamos usar y si nos sometemos a Él, Dios va a obrar en todas nuestras vidas. Amén. Pues así es como, ¿verdad? El Señor también me ha llamado a mí, ¿verdad? Y me ha dado esa orden, no solo de predicar, o sea, hay que servirle al Señor. Hay que servirle en cuanto uno pueda y en todo lo que uno, ¿verdad?, esté dispuesto, porque no vamos a decir en lo que uno pueda o en lo que uno quiera, porque a veces no queremos, pero tenemos que estar dispuestos para servirle al Señor en todo cuanto Él nos mande. Amén. Entonces, el Señor en este capítulo, ¿verdad?, en esta palabra, Dios estaba probando a sus discípulos y los estaba mandando también. Ellos tenían que obedecer y así lo hicieron. Obedecieron, ¿verdad? Dice el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él a la otra ribera. Si nosotros no obedecemos y no nos subimos a la barca y no empezamos a caminar en la fe, no vamos a llegar al otro lado, no vamos a ver esa bendición que necesitamos, no vamos a recibir todo aquello cuanto nosotros le estamos pidiendo a Dios. O me van a dejar mentir, nosotros los padres, cuando los hijos no obedecen, ¿les damos lo que ellos nos piden? No, ¿verdad? Y si a veces los damos, nos cuesta. ¿Por qué? Porque no obedecen. Pero si ellos obedecen, ellos van a recibir la bendición. Así es Dios con nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros le obedezcamos su palabra. Cuando obedecemos a Dios, todo nos va a salir bien, aunque en algún momento podamos nosotros sufrir una dificultad, sufrir un problema, una necesidad, pero si obedecemos a Dios, vamos a recibir esa bendición y nuestra petición va a ser contestada. Amén. Amén. Vamos al segundo. Bueno, les quería decir también este punto acá, diciéndole a los jóvenes, porque ellos pueden decir, Dios no me habla a mí. Por medio de los padres también reciben el consejo de la palabra de Dios. Los jóvenes reciben esa palabra de Dios, ¿verdad? Ese consejo, Dios también les está hablando ahí. Les digo, cuando yo recibí a Cristo, ya consciente, porque yo les he contado que pequeña yo iba a escuela bíblica y yo todos los domingos recibía a Cristo, pero estaba pequeña. Luego pues ya no fui a la iglesia porque mis padres no fueron tampoco, ya nos alejamos, nos retiramos, y de ende pues nosotros los hijos. Pero cuando yo ya tenía como 21 años, Dios usó a mi papá nuevamente, ¿verdad? Porque él regresó a Cristo y él me decía, me invitaba a la iglesia y me decía, llega el domingo a la iglesia y después vamos a ir a almorzar. Ay, tal vez, le decía yo, voy a ver si llego. Y así seguidamente, ¿verdad? Deseo yo ir a la iglesia, aunque yo sabía que yo necesitaba de Dios, pero no quería ir, ¿verdad? Pero dije, voy a empezar a ir. Y empecé a ir nuevamente a la iglesia y me entregué de lleno al Señor y recibí a Cristo, ¿verdad? Yo sola en mi casa,
porque por las circunstancias que yo estaba atravesando con mi familia, mis hermanos, yo me sentía agobiada, triste, pero Dios siempre usa algo para llamarnos. Y así fue como un día por la noche, pues yo me hinqué en mi casa, yo sola en la noche, ya mis hermanos ya estaban dormidos y yo recibí a Cristo, yo le entregué en mi corazón. Amén. Y para la gloria de mi Señor, ahora este día, 1 de febrero, estoy cumpliendo 26 años. Desde esa noche que yo le entregué mi corazón a Cristo, hasta hoy no me aparté de Él, ni Él me soltó. Bueno, Él nunca me dejó, pero ahí fue mucho más conmigo. Ahora estoy cumpliendo 26 años de haber recibido a Cristo en mi corazón, para la gloria de mi Señor. Y así fue como Dios usó a mi padre en ese día, ¿verdad? Para estarme invitando a venir a la iglesia. Yo sin ganas iba a la iglesia, pero yo le pedí a Dios, toque mi corazón, Señor, y Dios tocó mi corazón. Imagínense que yo no hubiera obedecido, jóvenes, imagínense que yo no hubiera obedecido a mi papá, no hubiera recibido la bendición que ahora tengo, y la mayor bendición es la salvación de mi alma. Amén. Y así pues, ahí todas las demás bendiciones que hasta hoy el Señor me ha dado, y sé que aún vienen más. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, porque las bendiciones mayores son las espirituales. Lo material sale sobrando, hermanos. Si nosotros nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? No nos llevamos nada. Amén. Busquemos más lo espiritual, porque eso es lo que nos va a dar la mayor bendición y el mayor gozo de todo lo que podamos tener. Amén. Número 2. El primero les dije, a ver si me pusieron atención, el primero, obediencia, o obedecer a su palabra. Amén. El segundo es, no se mueva del lado del Señor. ¿Cuál es la segunda? Amén. No movernos. Hermanos, si nosotros nos movemos del lado del Señor, nosotros no estamos pegados a Él, nosotros no estamos bajo su sombra, nosotros no estamos bajo su protección. Los problemas son más difíciles. No les digo que no vamos a tener problemas, aunque estemos con el Señor, vamos a tener problemas, pero tenemos quien nos va a ayudar. Tenemos al Señor que nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Pero si estamos lejos del Señor, ¿cómo vamos a venir a Dios a pedirle ayuda? Con un poco de pena quizás, ¿verdad? Pero si nosotros estamos pegados a Él con confianza y con seguridad, venimos y le pedimos al Señor que nos ayude, porque estamos pegados a Él y vamos a recibir esa bendición que anhelamos. Amén. Si estamos pegados a nuestro Dios, vamos a recibir esa bendición, ¿verdad? Veamos el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si nosotros estamos cerca de nuestro Dios, aunque todo parezca que no tiene solución, aunque todo parezca que está terminado, parezca, porque si estamos en Cristo, Él nos va a ayudar. Todo no va a terminar mal. Dios siempre tiene la solución para nosotros, para nuestros problemas, para nuestras enfermedades. Dios siempre tiene esa bendición para nosotros. Amén. Aunque no veamos la salida al problema, pero si estamos en Cristo, Él nos va guiando por donde vamos a ver aquella luz, donde va a estar, ¿verdad? Esa necesidad contestada. Por lo tanto, ¿qué es estar pegado a Dios? ¿Qué es no moverse? Es estar siempre
en el lugar donde debemos de estar. Y estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, congregándose, no dejando de servir. Pase lo que pase, no debemos de dejar de servir. Porque, hermanos, ¿y qué es más lo que le podemos dar a Dios que nuestro servicio, nuestro tiempo? Amén. Eso es lo que el Señor más anhela, que nosotros le sirvamos a Él, porque Él es Dios y es digno de que todos le adoremos y de que todos le sirvamos. No estar lejos de Él es no dejar de alabarle. Amén. Seguirlo alabando. Y quiero comentarles, ¿verdad? Esto no es fácil, todos lo sabemos cuando estamos pasando un problema, una dificultad. Los jóvenes pueden decir, pero ¿yo qué problema voy a tener? Pero allá cuando ya llegamos allá por octubre o en septiembre, ¿verdad? Ahí están afligidos, ay, no sé cuánto, si me tengo que sacar tanto para poder pasar la materia. Ajá. Pero ahí es también, ¿verdad? Cuando ya empezamos a buscar de Dios, ¿por qué no buscarlo todo el tiempo? Amén. Busquemos al Señor todo el tiempo. El Señor no es solo para los padres, no es solo para los ancianos, es para todos. Dios nos ama a todos por igual, y los jóvenes, les digo, busquen de Dios y van a ver grandes maravillas que Dios va a hacer en sus vidas. Amén. Estar cerca del Señor, pues, les decía, ¿verdad? Es no dejar de servirle, es amarle, es alabarle, es adorarle, aún en medio de las dificultades que podamos pasar. En noviembre del 2010, bueno, algunos saben, no todos, estábamos todavía en San Francisco. Yo perdí un embarazo de como casi 3 meses y no fue fácil. Hemos pasado varias dificultades nosotros como familia, pero desde el 2003 que nos venimos del todo para acá, que nos casamos a final del 2003, hemos pasado dificultades, pero hemos estado en el lugar donde Dios nos ha llamado. Hemos estado sirviendo, sea como estemos, hemos estado sirviendo. Y en ese tiempo yo perdí ese embarazo, fue duro para mí, fue difícil, porque nosotros estábamos orando y estábamos pidiendo para que el Señor nos regalara, ¿verdad? El varón que siempre le pedíamos al Señor. Ya teníamos a las niñas, ya estaban grandes y ellas siempre oraban y todos orábamos, y ella decía, Señor, le pedimos que nos regale un hermanito que sea bayón, porque no podían hablar bien, ¿verdad? Y luego que pasó eso, fue difícil para mí. Bueno, dije yo, ya la edad que tenía yo también ya no era fácil. Y luego la doctora dijo, ya no, hasta aquí, ya no vayan a seguir intentando ya tener más familias, se acabó. Ahí dijimos, se terminó, ¿verdad? Ya no más. El día que pasó esto, fui donde la doctora hasta San Salvador, luego venía para acá y luego me mandó para el hospital a Sonsonate. Cuando llegué al hospital de Sonsonate, me dijo una doctora, sí, es aborto, me dijo, lo que trae es aborto. Fue terrible para mí. Y me dijo, pase ahí, yo la voy a examinar. Vaya. Y fue así. Pero Dios es maravilloso, por eso le digo yo, estando con Él, Él nos da la protección, nos da el consuelo y nos da la bendición. Y me dice la doctora cuando me revisa, qué raro, me dijo, no le puedo hacer el legrado, no le puedo hacer el raspado, no le puedo tocar nada porque aquí el útero está cerrado. Aquí no hay señas de aborto, me dijo, y si yo le hago esto y está embarazada, entonces iba a perder el bebé. Y yo ya venía feliz otra vez, dije yo, entonces ahí está todavía. Pero no, hermano, ya no había nada, ¿verdad? En ese momento no había nada, pero por fe sí había todavía ahí, ¿verdad? Y bueno,
dije yo, ya no más. Y las niñas cuando siempre orábamos, ellas decían lo mismo. Le pedimos que nos regale un hermanito que sea bayón, y yo les decía, hija, ya no oren, ya no pidan eso, ya no más. Pero ellas siempre seguían pidiendo, y yo me ponía más mal donde las oía yo orando, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero contar es esto también, de que el Señor en ese momento solo me decía, alábame, 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 sírveme, sigue adelante, no te detengas. Mire, hermano, me sentía muy mal, yo lloraba y el Señor me hablaba y me decía eso, y me decía, yo te estoy preparando, yo te estoy graduando, esta es una graduación. Y yo decía, Señor, pero graduación, ¿por qué? Y empezaba yo a alabar al Señor en la casa, porque me habían dejado también. Solo oía a veces que cerca estaba la iglesia, oía los cultos y oía las alabanzas. Y yo me ponía a alabar al Señor. En medio de esa gran dificultad, yo empecé a adorar al Señor, y a veces cometemos errores, porque a veces nosotros en vez de adorar al Señor renegamos. Pero el Señor lo que quiere es que le adoremos, que le alabemos, que confiemos en Él y que sigamos adelante, que no nos detengamos, que nos movamos, que no nos movamos, que estemos siempre a su lado. Y así fue pues como en abril del siguiente año, eso fue en noviembre, y en abril yo me empecé a sentir mal y yo decía, ay no, quizás que algo me ha molestado, y no creía yo que fuera embarazo, y realmente Dios me había dado ya el bebé que le estábamos pidiendo. Amén. Ahí con la hermana Silvia, ¿verdad? Las dos salimos al mismo tiempo también ahí el pastor dijo, 10 van a salir embarazadas, dijo, y nosotros fuimos las primeras, ni sabía. Amén. Y pues así fue como el Señor, ¿verdad?, me dio esa bendición, y ahora me gozo. Bueno, yo sufrí mucho, ¿verdad? Sufrí, como le digo, en medio de ese problema, en medio de la circunstancia, uno sufre. Pero si uno sigue caminando con el Señor, más adelante va a haber la bendición. Y ahora yo me gozo viendo ahí a Samuelito, que ahora le sirve al Señor. Amén. Y yo sé que pues él va a seguir sirviéndole al Señor, pues esa es nuestra oración. Y le digo, la permanencia en el Señor nos da la bendición. Amén. Esa es la segunda. Vamos a ver la tercera. Ya tenemos mucho tiempo. Al momento, ¿verdad?, de la aflicción y de la angustia, sufrimos, pero cuando permanecemos y vemos la mano de Dios, nos gozamos, porque vemos la mano poderosa de nuestro Dios, que siempre está a nuestro lado. Número 3, la tercera instrucción. Confiemos en su poder. Confiemos en su poder. Veamos el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, según investigaba yo, ¿verdad?, la cuarta vigilia era como a las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Ya los discípulos habían atravesado, ¿verdad? Estaban a la mitad, dice, del mar, ¿verdad? Ya habían atravesado bastante. Ahí a esa hora, ¿verdad?, estaban quizás cansados ya en ese momento. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos vieron andar sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. El Señor rápido les habló, ¿verdad? Así cuando nosotros tenemos los problemas, las dificultades, el Señor rápido nos habla en su palabra, nos consuela y nos da esa fortaleza que nosotros necesitamos para que nosotros no tengamos ese temor. El Señor rápido nos dice, no se preocupen, yo estoy con ustedes.
Amén. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante. Y así fue, ¿verdad?, como Dios, el Señor Jesús les habló en esa hora, ¿verdad? Y ahí pues se les apareció. Ellos estaban en esa barca que estaba siendo azotada. Y les digo, muchas veces nosotros estamos a media dificultad, a medio problema, aquella gran angustia, y decimos: no, Señor, yo ya no puedo más, ya no voy a ir a la iglesia mejor. O a veces llega otra sierva del enemigo y le dice: ya ves, ¿para qué estás yendo a la iglesia? ¿Para qué estás sirviendo? Mira lo que te pasa, mira cómo vivís, mira lo que has recibido, mira cómo estás de enferma o cómo estás de enfermo. Amén. Pero el Señor nos está preparando, el Señor nos está preparando para mejorar, para crecer espiritualmente, porque esa es la meta de Él, ¿verdad? Igual que los discípulos, Él los preparó para que cuando Él ya no estuviera, ellos iban a seguir predicando la palabra de Él, ellos iban a seguir predicando el Evangelio. Amén. Cuando estemos en esas dificultades, en esos problemas, hermanos, por favor, no nos detengamos, sigamos adelante, porque si los discípulos hubieran dicho, porque los vientos, ¿cómo eran? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo eran los vientos? Contrarios a donde ellos iban, y el viento era contrario. ¿Qué era lo más fácil? Mejor regresémonos, ahí el viento nos va a llevar. Amén. Y cuando nosotros estamos en el problema, no, lo más fácil es bajar las manos, ya no más, ya no sirvo en la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia, me quedo y ya, ahí se acabó todo. No se acabó todo, ahí empieza lo peor. Amén. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos fuertes y valientes y sigamos adelante, porque más adelante vamos a ver esa bendición, esa victoria que Dios nos va a dar. Amén. Veamos en Números 14 del 1 al 9. Números 14. Del 1 al 9. Bueno, por cuestión de tiempo les voy a explicar, ¿verdad? Aquí habían enviado a los 12 espías a ver la ciudad, la tierra prometida. Ya hemos escuchado esto. Y cuando vinieron unos dijeron: ahí solo hay gigantes, nosotros somos como nada ante ellos. Nos van a terminar, nos van a acabar, mejor no vayamos allí. Y empezaron a murmurar, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y dijo: mejor estábamos en Egipto, mejor allá nos hubiéramos quedado. Como algunas veces quizás hemos dicho nosotros: estábamos mejor antes que no íbamos a la iglesia, y hoy que estamos en la iglesia, miren cómo vivimos. Amén. Pero no todo el tiempo vamos a vivir así. Si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros estamos pegados a Él, si nosotros le obedecemos, no todo el tiempo vamos a vivir así. Vamos a ir como la luz de la aurora, en aumento. Vamos a ir mejorando, vamos a ir recibiendo todas las bendiciones, y aún hasta las que no le pedimos al Señor, las recibimos. Amén. Y aquí en el versículo 8 dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí, ¿quién estaba hablando? Estaba hablando Josué y Caleb, que eran los únicos que dijeron: si el Señor nos entrega esa tierra, ¿verdad? Dice que es una tierra que fluye leche y miel. Veamos el 9. Por tanto, no seáis rebeldes. Les está hablando al pueblo de Israel: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se
se ha apartado de ellos. Y con nosotros, ¿quién está? Jehová. No los temáis. No dejemos que el enemigo nos amedrente. Amén. Tenemos un Dios poderoso que es el que está siempre con nosotros y el que nos defiende y el que nos dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Isaías 43. Isaías 43. Vamos a leer del 1 al 5. Amén. ¿Lo tenemos? El Señor está hablando y dice ahora: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temáis, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué nos dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Amén. Mire cómo Dios nos habla. Usted puede decir: pero es que el Señor ahí le estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? No estamos creyendo a la palabra del Señor, no la estamos recibiendo. No creemos esas promesas que también son para nosotros. El Señor nos dice que no tengamos temor, porque si vamos a pasar por el fuego, Él va a estar con nosotros, que no nos vamos a quemar. Amén. Y si por los ríos dice que no nos van a ahogar, no nos van a ahogar, puede que el agua nos llegue hasta aquí o hasta acá, pero no nos vamos a ahogar, porque Dios es el que nos levanta. Dios es el que nos sostiene en su mano, y Dios es el que nos va a sacar adelante. Amén. Pero Él quiere que nosotros le creamos, le obedezcamos y veamos su mano poderosa en nuestras vidas. Amén. Y así es como Dios mucho nos habla en su palabra. Lo que pasa es que a veces nos cuesta por el afán y por otras cosas, que a veces buscar la palabra que Dios tiene ese día para nosotros. Dios nos está hablando en cada momento, Dios nos está hablando en cada instante. Aunque usted en alguna vez vea un papel tirado y usted ve este papel, léalo, porque Dios algo le va a decir. Dios alguna palabra tiene para usted, y como la tiene para mí. Pero hermanos, no se separen de Dios, no dejen de servirle, no dejen de congregarse, porque allí van a encontrar la bendición que están esperando. Allí vamos a ver esa bendición que estamos esperando, y como les repito, aún las que no estamos esperando, como dice en la palabra, que todas las bendiciones nos persiguen y la misericordia de Dios nos alcanza. Aunque no la estemos esperando, Dios nos da la bendición todo el tiempo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor Jesús, porque siempre, Señor, estás ahí para darnos esa fuerza que necesitamos. Gracias, mi Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Sigue, Señor bendito, llénanos de tu presencia. Ayúdenos, Señor, siempre. Tómenos siempre, Señor, de nuestra mano y no nos sueltes. En el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Señor. Amén y amén.